Ah, compré antiflu, me voy a empezar a tomar otra vez hoy. Ok, sí, como tú te sientas, pero ya como que ya es una semana, ya era para que se sienta mejor. Y es un descontrol porque a ratos hasta estoy sudando y me quito lo que traigo, chaleco, lo que sea, y al rato tengo escalofrío. No te está ayudando. ¿No quieres que te acompañe? Voy. ¿Cómo me siento? Ok, gracias.
eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Hola, buenas noches. Hoy día, martes 21 de julio, tenemos la bendición de parte de Dios Padre de que nos vuelve a reunir en nuestro estudio bíblico y a Zoom para que continuemos reflexionando acerca de las parábolas del Evangelio. Vamos dándole honor y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche ponemos a los pies de Jesús de Nazaret nuestra petición particular que va pidiendo que las catequesis que el Santo Padre León XIV está haciendo acerca
de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II encuentren cada día mayor número de seguidores y que sea la palabra de Dios que conocemos a través del ministerio público de Jesús de Nazaret, la guía que nos llene y la luz que nos conduzca en esta vida para poder llegar al fin de los tiempos, abrazados a la fe en Jesús y podamos gozar de la vida eterna conquistada por Él a través de la entrega misericordiosa de su vida y de su sangre para remisión de nuestros pecados. Hoy comenzamos esta sesión con un bello cántico inspirado en el Salmo 134, que es un himno que se entonaba en las subidas, en esas peregrinaciones hacia el templo de Jerusalén, por supuesto ya después de que habían regresado del destierro en Babilonia. Y aquí ya muestra todo el fervor popular, la alabanza a Dios Padre, a Yahvé Dios para ellos, por toda la misericordia que siempre les ha tenido al pueblo elegido de Israel. Bueno, pues que así sea, que seamos cada día más el número de seguidores interesados en el conocimiento de la palabra. Recordemos que tristemente somos un 3% los cristianos católicos apostólicos que nos interesamos por ir conociendo más acerca de la palabra de Dios. Y le pedimos que su Espíritu Santo hable a los corazones de tantas personas necesitadas de dimensionar en toda su potencialidad la palabra de Dios. Pues que así sea, que cada día seamos más los que estamos estudiando la palabra de Dios. Yo agradezco a todos ustedes, a muchos de ustedes que amablemente hoy me estuvieron mandando porras y me estuvieron compartiendo buenos deseos porque mejore. Les quiero decir que sí, yo estoy un poco ciscado, porque ya es más de una semana con una gripa que no se quita. Y pues, bueno, siento que estoy ahorita en una situación estacionaria, pero agradezco todos sus buenos propósitos, sus oraciones, y espero en Dios que pronto ya quede perfecto. Bueno, dicho lo anterior, vamos a seguir con nuestras reflexiones sobre las parábolas de Jesús en el Evangelio. Esta noche vamos a entrar a reflexionar acerca de las parábolas de doble tradición, o sea que dos de los evangelistas sinópticos citan las mismas palabras, con diferente pronunciación, con pequeñas diferencias en sus mensajes, pero son Mateo y Lucas los que forman esta tradición doble, y te quiero decir que son 10 las parábolas que ambos van a poner en sus respectivos evangelios, en sus respectivas buenas nuevas acerca de la vida y obra de Jesús de Nazaret. La primera de ellas, vamos a entrar en materia, es la parábola que Mateo tiene en su capítulo 5, concretamente en los versículos 25 y 26, y que Lucas lo tiene en su capítulo 12, en los versículos 58 y 59. Por la extensión de estos versículos, nos damos cuenta que es una parábola de
de una extensión ni corta ni larga, pero como todo lo que Jesús de Nazaret nos enseñó a través de sus parábolas, rica en contenido y en reflexión para que nosotros nos aboquemos a ella. Déjame leerte cómo lo pone el evangelista Mateo. Él se refiere a esta parábola que se le conoce como el arreglo oportuno. Y dice así: ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te mete en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta haber pagado el último céntimo. Esta parábola, déjame comentarte que la forma en que podemos nosotros referirnos o ubicarnos con el término de adversario, un adversario es alguien que está en contra nuestra en un litigio, en un juicio, en una querella. Alguien que está en contra nuestra es un adversario. Pero aquí es importante que comencemos ubicándonos en las condiciones del entorno que en aquellos tiempos privaba dentro de la ley y la legislación judía. Debes de saber que dentro de las leyes judías no existía la acción de que llegara a ser condenado y encarcelado alguien por deudas. Por lo tanto, este punto es importante porque nos da una primera luz que Jesús pronunció esta parábola pensando en todos los miembros de las comunidades y tribunales paganas. O sea que dentro de las naciones paganas sí existían leyes que condenaban y privaban de su libertad a los deudores y podían cumplir sentencia encarcelados. Pero esto en Israel no podía ser posible. Entonces es un buen punto de partida. Y aquí podemos sacar otro comentario adicional. En una de las parábolas que también Jesús nos citó, nos habló de aquel siervo malo que, habiendo sido perdonado por su rey, por una deuda astronómica que era impagable, después él se encontró a un coterráneo, a otro ciudadano, que le debía una cantidad modestamente pequeña y que él lo toma del cuello y lo presiona y le dice que le pague. Aquí lo traigo esto a colusión porque al no haber en las leyes hebreas esa condena por culpas de deudas, tenemos que reflexionar que cuando Jesús la dijo, esta parábola, también se refería a el entorno pagano, no al entorno de Israel. Pero en el fondo, lo que quiere decir este dicho, este logión de las parábolas de Jesús, es que es mejor siempre tratar de tener un arreglo cuando tenemos un asunto que dirimir con nuestro prójimo y que en el camino
Y al decir camino no me refiero solamente al estar avanzando por la misma senda los dos juntos. Si así es, mejor todavía. Pero si no, en cualquier circunstancia que nos encontremos, es preferible, como dice el dicho, tener un buen arreglo a someternos a un mal pleito. Porque al empezar un pleito sabemos cómo inicia, pero no sabemos todo lo que pueda pasar, lo que pueda suceder en el devenir del desarrollo de este conflicto. Y muchas veces lo que damos por hecho no resulta, o lo que esperamos se vuelve algo ilusorio que no encuentra realidad. Entonces, esta parábola está invitando a que tus asuntos que te aparten de tus adversarios, antes de que lleguen a la esfera judicial, antes de que lleguen estos asuntos y sea presentado al juez, puedes tú llevar el riesgo de perder este juicio, esta confrontación, y que por lo tanto tu asunto pasará a autoridades de superior jerarquía, probablemente a magistrados o a jueces de segunda instancia, pudiéramos decir, superiores, y que si ellos en un momento dado emiten sentencia en tu contra, puedes acabar recluido en la cárcel y no saldrás de ahí hasta haber pagado el último centavo de la deuda condenada. Aun cuando el sentido de este logión es claro en sí, recibe matices diferentes al leerlo el contexto en cada uno de los evangelistas, en cada uno de los dos autores. Ya te dije lo que Mateo comentó, pero vamos viendo cómo nos los presenta Lucas. Lucas, repito, estamos en su capítulo 12 y nos vamos a remitir a los versículos 58 y 59. Y Lucas sitúa la palabra de Jesús en una perspectiva decididamente escatológica. O sea, Mateo nos habló de un conflicto material, terrenal, y que busca solución a través de un juzgado. Lucas nos va a presentar esta opción pensando en los últimos tiempos, pensando en el fin de los tiempos, en el fin del mundo, en la parucía, cuando Jesús, con toda gloria y poder, descienda por segunda ocasión en una nube de poder y por la potestad recibida de su Padre, descienda para juzgar a los vivos que queden en ese tiempo y a las naciones. Entonces Lucas nos ubica en ese tiempo escatológico, en ese tiempo final, con relación a esta parábola. Y hay que estar preparados para cuando vuelva el Señor. Ese es el fundamento, ese es el mensaje de este Lucas. El Señor es Cristo Jesús, es nuestro Mesías, es nuestro Maestro, y sabemos que vendrá en la parucía. Entonces Lucas nos invita a que estemos preparados para cuando sea ese regreso en gloria y poder de Jesús, nos encuentre en condiciones de de estar limpios de nuestras culpas. Jesús presintió en su vida el bautismo de sangre que iba a pasar en su pasión y muerte. Y ha venido a causar en este mundo rupturas
aún dentro de las familias. Hemos visto que en sus mensajes del Evangelio nos dice Jesús, yo no vine a traer paz, sino a traer confrontación, a enemistar a hijos con los padres y a los padres con los hijos. Y después todavía Lucas nos dice que todas estas situaciones, todas estas cosas constituyen los signos de los tiempos que hay que escrutar. Recordemos que la palabra signo es una manifestación visible de el poder y la misericordia divina. Y por eso aquí lo cita Lucas como que esto que sucederá en los fin de los tiempos serán signos de los propios tiempos. En este contexto, el sentido de la parábola en Lucas es el siguiente. Se acercan los momentos de la gran crisis de la historia, crisis que tiene su eje en la muerte de Jesús y derivado de esto, el que tú puedas tomar cualquiera de las dos vertientes. Una, que seas converso a las enseñanzas de Jesús, o la otra, que no viviéndolas, no conociéndolas o renegando de ellas, sean estas objetos de perdición para ti. Y que entonces tú puedes tener dos opciones. El ser fuente de frutos para tus semejantes, para tu prójimo, o ser un fruto, un árbol de fruto que ya vimos como cuando la viña que Jesús seca porque no da frutos. Tristemente, esa situación enfocada a tu persona puede darse. Tú tienes, a través de todas las gracias que recibiste en el bautismo, toda la capacidad moral para poder llevar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, a tu prójimo. Y eso que te convierta a ti en un árbol frutal espléndido, que contagies, que des a probar del fruto que tú conoces a tus semejantes. Pero si no lo haces, entonces te vas a convertir en un árbol que más le hubiera valido ser zarza y no árbol, porque las zarzas por lo menos dan calor al consumirse con el fuego, pero un árbol que sus frutos no son para ser compartidos, ni se quema, ni tampoco se muere, nada más está ocupando un lugar terreno y consumiendo nutrientes que el árbol demanda. Aplica esto a tu propia vida. Tú estás consumiendo gracias y bendiciones de Dios, de Jesús. Tu Espíritu Santo te está acompañando y si te acompaña no es para que esté de adorno nada más protegiéndote como una nube que te cubre del sol y que te cubre también de la humedad, sino que te acompaña para hablarte y para invitarte a que contamines positivamente a todos los que puedas en vida, a que les des algo de ti, que aportes algo bueno de ti, que los transforme. Entonces, vemos que aquí la percepción de Mateo se basa en el terreno material y finito, o sea, lo que va a suceder en esta vida con relación a los problemas que haya que dirimir con tus adversarios. Pero Lucas se va más al fondo y te invita
a que tú estés preparado y que tengas un arreglo con el propio Señor Dios, con el propio Jesús. ¿Y esto por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Tú, cuando te acercas al confesionario a recibir el perdón a través del presbítero de parte de Jesús por tus pecados, es cierto que te perdona, es cierto que te absuelve de ellos, pero existe una pena que tú en determinado momento vas a tener que cumplir. Y esa pena invariablemente la llegamos a cumplir en un tiempo de purificación, en el purgatorio, que, bendito Dios, los que están en el purgatorio tienen la certeza de que van a poder llegar algún día, en algún momento, a gozar de la gloria eternamente de Dios Padre y de Jesús de Nazaret. Pero esas penas que son, pudiéramos decir, las secuelas, las consecuencias de tus pecados, esas penas, tienes tu posibilidad de pagarlas en el purgatorio o de hacer todo lo que esté en tu mano por pagarlas en vida en este mundo. Tú sabes muy bien todo lo que tus pecados perdonados por Jesús han causado de malestar. Probablemente entre algunos miembros de tu familia, probablemente con algún conocido, con algún compañero de trabajo, posiblemente con alguien con el que tienes relaciones comerciales o materiales o sociales, en fin, 20,000 personas que pudieron haber sido lastimadas por tu conducta y tu pecado. Entonces, tú sabes que tienes que resarcir el daño causado para que esa pena desaparezca en tu vida. Y que entonces, como Jesús en esta parábola invita a que tengas un buen arreglo con tu adversario, líbrete de que no le estamos diciendo adversario a Jesús, sería una blasfemia, sería algo ilógico, pero sí debemos identificar a Jesús de Nazaret, toda bondad, misericordia y luz, como el ofendido por tus pecados y la persona material de este mundo, además de ofendido, la víctima de tus acciones. Entonces, tú puedes resarcir de 20,000 formas estas penas. Te voy a dar un ejemplo que me llamó mucho la atención. Una ocasión me tocó saber de una persona que me dijo, fíjate que yo dentro de mi confesión, me lo reveló él, ¿no? Me dijo, le robé ciertas cosas a determinada persona. Omito los nombres porque en primer lugar no debe de ser público y en segundo lugar hay que manejarlo con discreción. Lo que importa, él me decía, y quisiera resarcir el daño que hice, pero no tengo posibilidad de ver a esta persona ni la cara porque se me cae de vergüenza por el daño que le infringí. Y le dio un buen consejo el sacerdote porque también a él le preguntó y me lo comentó. ¿Y sabes qué le recomendó este sacerdote? Dijo, tú sabes la cuantía del daño que le ocasionaste a esa persona y tú me manifiestas que no tienes forma de retribuirle ese dinero. Dice, te invito a que ese dinero que tú tomaste indebidamente de él, lo pongas a trabajar a nombre de él en buenas acciones a tu prójimo. Puedes dar limosna a nombre de ese ofendido que tú timaste, que tú
le quitaste algún bien y a nombre de él hacer obras buenas para que él se beneficie de estas acciones y tú limpies tu nombre de la pena que está ahí esperando ser pagada. Entonces, si te sirve de algo este ejemplo, qué bueno, pero reflexionemos en la importancia de lo que Lucas nos dice. Pensemos en esta parábola como debe de ser en los tiempos finales de nuestra existencia y en los tiempos finales del mundo. Y entonces aprovechemos la enseñanza que de ella podemos tener. Perdón. Que podemos tener para, para aprovecharla correctamente. Entonces, vemos que la palabra en Mateo, la parábola, se centró en la conducta diaria de los discípulos. Lucas, en los tiempos escatológicos. La conclusión es que la parábola, de ser una parábola escatológica, pasó a ser una parábola exhortativa. La palabra exhortativa quiere decir que nos invita a pensar en que, por ejemplo, Jesús estuvo en gran tensión en los tiempos de su pasión, porque entró en una crisis histórica, y que esta crisis histórica que tuvo que padecer, estas confrontaciones con las fuerzas del mal, estas angustias de sentirse solo y abandonado y terminar su vida como el peor de los malhechores clavado en una cruz. Todo esto dio origen a que por esa muerte en cruz se inaugurara la salvación para nosotros, por la remisión del pecado que él hizo. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, distinguió dos claros momentos. Uno, lo que significó la muerte de Jesús, y la otra, lo que va a significar su retorno de la parucía. En un principio, la iglesia primitiva lo citaba como eventos muy próximos. Tan es así que vemos que Pablo, en sus epístolas, lo cita, que los tiempos están cerca, que el regreso de Jesús en gloria y poder no tarda. Era la idea que se tenía en aquellos tiempos. Y debo decir que tal vez no está mal enfocado, y hemos dicho que para los miles de millones de años que tiene la creación, pues es cierto, cuando se dé la parucía, por mucho que falte, será un tiempo corto entre la época en que Jesús entregó su vida y el momento en que regresará en gloria y poder a juzgarnos y a juzgar a las naciones. Y la iglesia primitiva, repito, entre estos dos momentos, se actualizó, pudiéramos decir, con comentarios positivos aplicados a esta parábola que tanto Mateo como Lucas nos presentaron. Bueno, después de esta parábola vamos a ver la siguiente parábola compartida en esta doble tradición por Mateo y por Lucas. Vamos a hablar un poco acerca de las dos casas. Mateo lo tiene en su capítulo 7, Lucas en el capítulo 6. En Mateo la palabra
la parábola, perdón, bueno, la palabra dentro de la parábola de las dos casas cierra, en el caso de Mateo, el capítulo del Sermón de la Montaña, con un sentido escatológico, con un sentido enfocado hacia el fin de los tiempos. Nos dice Mateo en su capítulo séptimo, versículos 24 a 27. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Esa sentencia de Jesús es tremenda, porque dices tú, ¿cómo, ¿cómo es que en esa narrativa nos citan personas que hicieron obras de expulsar demonios, de, de realizar milagros, de llevar la palabra en el nombre de Jesús? Claro que son buenas acciones, claro que son mandatos que si los llevamos a cabo, estaremos cumpliendo con gran parte de lo que en nuestro bautismo recibimos, de llevar la palabra, de, ser, de llevar la palabra hasta los confines de la tierra, de servir como reyes a nuestro prójimo y de, como sacerdotes, darle culto a Dios. Pero hay un detalle muy importante que aquí se va a referir este Mateo a la fe. Sabemos que la fe es lo único necesario para ser salvos en esta vida. Y estas personas que nos cita el Evangelio de Mateo, no tenían la fe suficiente en Jesús. Entonces, de poco sirvió todas las obras buenas, las grandes obras que realizaron, pero al no estar abrazados a Jesús, de poco sirve lo demás. Queda como momentos aislados de vanagloria, pudiéramos decir, de bienestar para el prójimo, pero necesitamos esa fe. Y esa fe es el condimento, es el elemento más importante para poder llegar a ser salvos al final de los tiempos. Y recordemos que al final de los tiempos implica no solamente la parucía, sino implica tus últimos tiempos. El día que tú, por voluntad de Dios Padre, entregues tu vida, tu cuerpo material quede en este mundo y tu alma y tu espíritu estén dispuestos a recibir el juicio particular, que será el equivalente a que si tú vivieras en los últimos tiempos, los tiempos de la parucía. Entonces, esa fe que decimos que es el requisito indispensable y único para poder ser salvados, lo ejemplifica aquí Mateo con la construcción de estas dos casas que tú ves. Y se refiere a ellas en esta forma. Así pues, todo el que oiga esta parábola, estas palabras mías, y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edifique su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca, estaba sobre terreno más que firme. Y todo
el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa y esta casa cayó. Y fue grande su ruina. Aquí vemos del lado izquierdo una casa cimentada sobre arena exclusivamente, que se está sumiendo con los elementos de la naturaleza en contra. Pero la casa de la derecha la vemos firme, erguida, portentosa, y esa es porque está cimentada sobre roca. Es lo mismo que tú debes de hacer con tu vida, cimentarla en la roca de la fe, en Jesús, y no solamente en buenas acciones, que tristemente puede significar simple y sencillamente arena en la construcción de tu vida. Ahora veamos qué nos dice Lucas. Lucas también, en su sermón inaugural de Jesús, en su evangelio, en su buena nueva, en el capítulo 6, va a ser un poco más extenso que el propio Mateo. Él va a dedicarle del versículo 17 al 49 para hablarnos de esta parábola de las dos casas. Aunque la perspectiva escatológica es menos visible, es menos clara que en Mateo, pero tiene una profundidad también muy especial. Los dos textos, el de Mateo y el de Lucas, marchan de acuerdo en lo fundamental. Solamente se separan por detalles. Mateo, que escribe para los cristianos de Palestina, describe los fenómenos atmosféricos del otoño y del invierno en estas tierras montañosas en Israel. O sea, dentro de Palestina, que tiene altas montañas, que tiene prominencias de altura en muchos momentos, Mateo nos cita cómo estas construcciones, son castigadas por la lluvia que viene descendiendo de las partes altas hacia las partes bajas, por los vientos que pegan con furia en momentos del otoño y del invierno. Y también, además de los fenómenos atmosféricos, la forma en que esa agua va en detrimento del suelo. Y por lo tanto, si es un suelo arenoso, pues lo va a ir arrastrando. Si es un suelo firme, rocoso, pues pasarán los elementos de la naturaleza sobre de él, pero no lo destruirán. Los fuertes vientos y la borrasca no va a poder contra la casa. Y aunque se precipite el agua por valles profundos con velocidad vertiginosa, hasta llegar a la zona de las llanuras, a tierra firme, el agua torrencial no va a poder a su paso con una casa bien fundida, bien fundada sobre roca. La casa resistirá los embates. Lucas, por su parte, hay un detalle que es digno de que pongas atención. Lucas no nació en la península del Sinaí. Lucas no fue judío y de Israel. Lucas nació presumiblemente en parte de la Grecia del poder, de la influencia y el poder romano. Y Lucas
conoció mucho acerca de Jesús y de nuestra religión a través de diferentes canales, entre otros, la cercanía que tuvo con el propio Pablo, el gran evangelista de las epístolas, que también tuvo contacto con Juan Marcos, aquel que posteriormente bajo el nombre de Marcos va a escribir el primer evangelio que se publicó en griego ya por el año 64. Y tuvo mucho, pudiéramos decir, retroalimentación o como dijeran ahora algunos, feedback de parte de muchos de los discípulos y apóstoles de Jesús. Pero este Lucas desconoce las condiciones del terreno atmosféricas y de las zonas como Palestina. Y por esa razón, Lucas, por su parte, lo que su imaginación permite, es decir, cava profundamente hasta poner los cimientos sobre la roca. Y en lugar de los torrentes, piensa en una gran inundación causada por un río que se echa encima, que se desborda y que derriba casas edificadas sobre tierras sin cimientos. Entonces aquí vemos un elemento interesante para que lo apliquemos a toda la palabra de Lucas, de la buena nueva de Jesús, que él, muchos de los aseveraciones que pone Lucas, es lo que él vivió en las condiciones del suelo griego, en donde él nació y donde vivió por gran tiempo, no sobre las condiciones de casas y terrenos en Palestina y en la península del Sinaí. Pero el pensamiento doctrinal de Mateo y de Lucas, por supuesto que tiene que tener puntos de acuerdo. Y este pensamiento doctrinal es una exigencia de Jesús. No solo hay que oír sus palabras, sino obedecer sus consignas y llevarlas a la práctica. Ya lo dijimos, de poco basta todo lo bueno que hagas en obras si tu fe no está sostenida, si tú no estás bien pescado de Jesús y en sus consignas que te dejó, que sabemos que son las que en tu bautismo tú recibiste a través del Espíritu Santo. Repito, que siendo como rey sirvas a tu prójimo, que siendo sacerdote le des culto únicamente a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y también que, perdón, que como profeta lleves la palabra de Jesús a donde puedas, que le hables de su gloria, de su fe, a quien se pueda, en el momento que tú tengas oportunidad, en la forma en que tu corazón te guíe, en la manera en que el Espíritu Santo te conduzca, pero que lo hagas, porque estas fueron las consignas de Jesús. Quien no hace esto es un hombre, quien lo ha, más bien dicho, quien hace esto será un hombre sensato, que su fe será equiparable a la fe sostenida en una roca firme e invencible. Pero el que no lo haga dejará de ser prudente al término que Mateo cita en algunos momentos. Va a ser un tonto que se ha dado cuenta de que Jesús vino y que ha inaugurado el mundo de los últimos tiempos, que con él nace la era escatológica, pero por ser tonto
esta persona no se preocupa por cimentar la casa de su corazón sobre roca y tristemente la tiene sobre terrenos arenosos. En la época de Jesús, el hombre firmemente establecido es aquel que conocía la ley. Al decir la ley, me refiero a todo lo que Moisés y los escritos judíos daban a conocer, todas las normas y todo lo que la Torah contenía. Pero el hombre firme respetaba y cumplía esta ley y la practicaba con cuidado. Jesús con su parábola y con su palabra aporta una novedad enorme que debió desconcertar a sus contemporáneos. Con autoridad soberana, afirma que en lo sucesivo lo que dará estabilidad, firmeza y consistencia al hombre será seguirlo a él, seguir a Jesús, seguir al Maestro, seguir a nuestro Mesías y Señor, poner manos a la obra en sus mandatos, cumplir su nueva ley que es mucho más llevadera y ligera que todo lo que tuvieron que sobrellevar los judíos del Antiguo Testamento. Y que la nueva ley que él ha venido a promulgar, Jesús, nos invita a que se evoque el antiguo oráculo mesiánico de Isaías. Recordemos que la palabra oráculo nos remite al Antiguo Testamento. Y al decir oráculo, es una palabra que Dios cumple. Y por lo tanto, Isaías en su escrito mesiánico escribió: He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Recordemos que Sión es el montículo, la elevación sobre la que se construye el templo de Jerusalén. Pero aquí el profeta Isaías nos habla de la piedra elegida, la piedra angular, que ya dentro de la palabra de Jesús sabemos que esa piedra angular es la piedra que desecharon los constructores y que ahora es la piedra que sostiene todas las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, quien tenga la fe cimentada en esta piedra angular que es Jesús, no vacilará y su corazón y su ser estará como casa firme construido sobre roca. Bueno, vamos a pasar a otra parábola muy especial también de esta de esta tradición, doble tradición compartida por Mateo y Lucas. Nos vamos a ir a Mateo al capítulo 11 y en Lucas al capítulo 7 para escuchar la parábola de los chicos sentados en la plaza. Así como ves tú en esta alegoría, que están estos muchachos sentados en la plaza, uno está con una flauta, otro está como cantando, vemos a los demás chicos que están imitando y haciéndole segunda, como quien dice, en sus juegos. Bueno, pues esta parábola nos va a hablar de este juego, nos va a hablar de un juego en la persona de estos chicos sentados en la plaza. Escucha, Lucas nos ofrece un contexto en el que cuadra perfectamente la palabra de los chicos sentados en la plaza
mientras que el pueblo y los publicanos han aceptado el bautismo de Juan y reciben a Jesús. Los fariseos y los escribas rechazan a uno y a otro. Ante tal situación, Jesús pronuncia su parábola. Escucha, ¿a qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a chicos sentados en la plaza, que gritando a los otros les dicen: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían de él: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por todos tus hijos. De lo que acabamos de leer, déjame comentarte que la palabra endecha quiere decir versos tristes, versos que más o menos se recitaban cuando alguien fallecía y que en el lugar en que estaban velando al cuerpo llegaban las mujeres conocidas como plañideras a llorar, ahora sí que a llorarle al hueso, a llorarle al muerto, y que muchos pronunciaban algunos versos tristes. Esas son las endechas. Entonces aquí, en la parábola de Jesús, nos da una diferencia sustancial. Aquí nos va a hablar de Juan Bautista y nos va a hablar de él mismo. Sabemos que Juan Bautista fue el precursor de Jesús y que él entendía perfectamente que venía a pregonar que el tiempo, que el reino estaba cerca, que con Jesús el reino llega a este mundo y que él tenía la certeza de que así era Juan Bautista, y entonces él va disminuyendo para darle el espacio necesario a Jesús para que crezca en su parábola, en sus signos de poder y en su presencia. Y nos cita aquí, nos habla de dos diferentes grupos. Lucas. Uno nos habla de los del pueblo y los publicanos. Recordemos que publicano era aquella persona judía que se le conocía por ese nombre, que ejercía la misión de recaudar impuestos para los romanos y que les permitía muy discretamente hacer grandes negocios a estos publicanos. De ahí, Mateo, que era un publicano más, fue llamado por Jesús y sin pensarlo dos veces, dejó su mesa de publicano y sigue al maestro. Entonces aquí nos hablan del pueblo y de los publicanos que han aceptado el bautismo de Juan, que han aceptado el acto de purificación de Juan y que van a recibir mediante el bautismo de los apóstoles de Jesús al Espíritu Santo, que no lo sabían ni los mismos apóstoles concretamente, pero estaban derramando Espíritu Santo en ese bautismo y estaban recibiendo a Jesús, a Dios Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Pero hay otro grupo que los ubicamos perfectamente,
los fariseos y los escribas que rechazaron a Juan, sus enseñanzas, y a Jesús y sus enseñanzas. Entonces, los fariseos y los escribas, esos están fregados, porque no aceptan ni a Juan Bautista, ni aceptan a Jesús, y lo que es peor, a Jesús lo fustigan, lo critican, lo señalan, diciendo de él que es alguien que come y bebe como un hombre comilón y bebedor, y que además es amigo de publicanos y pecadores. No sé si tú sepas, pero dentro de la ley del Deuteronomio, en su capítulo 21, y para ser precisos en su versículo 20, a la gente que era, como aquí señalan, glotona y bebedora, llegaba a tal punto el señalamiento que en pocas palabras dice que si los padres de un hijo tonto y testarudo que se dedica únicamente a ser glotón y bebedor y que le han llamado la atención sus padres y no ha obedecido y lo han vuelto a hacer junto a sus vecinos y amigos cercanos y tampoco obedecido, les quedaba el recurso de llevar su queja a los ancianos del pueblo, el poner la conducta de su hijo, y sorpréndete que lo que seguía de eso era que a este hijo lo iban a sacar de la ciudad y entre todo el pueblo lo iban a lapidar, lo iban a matar a pedradas. Y tú has de decir, bueno, pero ¿cómo es posible que se diera esto? Bueno, pues porque para ellos, aún hasta para sus padres, sobre de ellos estaba la ley judía, y eran muy respetuosos de llevarla hasta las últimas consecuencias, a punto de que no les importaba, le dieran muerte a su hijo si tenía esta conducta y si esto iba a causar deterioro o mal ejemplo dentro de los demás judíos. Fíjate cómo eran de extremos, de llegar a criticar a que Jesús tenía conductas como estos glotones y bebedores y debió haber sido reo de muerte a lapidación a pedradas, porque según ellos, además todavía convivía con publicanos y con pecadores. Los chicos de esta parábola, que llevan el ritmo y las frases de las endechas, de los, pudiéramos decir, como ahora vemos los juegos que tienen muchos niños y niñas que inventan 20,000 frases y seguimiento, así estos niños. Pero en aquellos tiempos, pues hablaban de las endechas mortuorias y también hablaban de estar disfrutando el tiempo tocando la flauta y cantando. Entonces, Juan y Jesús son presentados a un mismo nivel, ya dijimos, siendo el que la iglesia primitiva insistió que Juan debía estar subordinado a Jesús. Y vemos que en esta crítica la propia iglesia primitiva señala que Jesús fue tachado de comilón y bebedor. La parábola no es de fácil comprensión, por mucho que se vea muy sencillo y de niños y en juegos de palabras y musicalización, no es fácil de entender esta parábola. Pero el sentido más adecuado parece ser el siguiente que te voy a dar.
El dicho de Jesús reproduce tal vez una canción popular que llevaba esa letra y que presentaba a chicos sentados en la plaza con sus instrumentos musicales, que invitaban a los amigos a bailar danzas de boda o a jugar a que estaban en un funeral con sus endechas, pero no aceptaban ni una circunstancia ni la otra. Jugaban con ellas estos niños, pero no aceptan ninguna. Es un juego. Y en el caso del evangelista nos dice que la enseñanza en esta parábola de Jesús muy posiblemente coincidía con algunas de las frases que estos niños pronunciaban en esas endechas. Por lo tanto, en una manera sencilla y para llegar a las grandes multitudes que no tenían gran conocimiento, recordemos que Jesús les habla en parábolas para que ellos puedan entender y que los sabiondos de la población no entendieran. Entonces, de ahí se desprende la actitud y la conducta de estos niños y que estos chicos están increpando a esa juventud, pudiéramos decir, apática e indolente de judíos que no aceptaron ni a Juan el Bautista y mucho menos a Jesús de Nazaret. Entonces, prefirieron vivir en el oscurantismo y se asemeja a esas versos o endechas de celebraciones mortuorias o a esos juegos que divertían pero que no tenían ninguna consecuencia más que divertir. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que estamos diciendo a la persona de Jesús? Jesús está increpando a la generación de apáticos judíos que todo se les va a criticar. Lo han criticado por todo, que porque comen sin lavarse las manos, que porque toman espigas del campo en sábado, que porque no se lavan bien y comparten con publicanos y con pecadores sus apóstoles, porque no ayunan, por todo lo que te imaginas. Los judíos, los fariseos, todos los publicanos y toda la población, bueno, todos los dirigentes religiosos judíos, no aceptaron ni a Juan Bautista, ni están aceptando a Jesús. Dios ha enviado a sus últimos mensajeros con misiones aparentemente diferentes, aparentemente distintas, y ni uno ni otro han logrado ser reconocidos por el pueblo judío. Juan ayunaba y lanzaba un llamado a la penitencia y a luchar contra los demonios. Sin embargo, al propio Juan lo creían un endemoniado los judíos. Y Jesús, con su conducta, come y bebe, aun que en medio de estas costumbres proclamaba su buena nueva. Y lo tachan de comilón, lo tachan de borracho, lo tachan de pecador, lo tachan de un judío de poca monta, un judío que no obedece todas las prescripciones de la Torá. Sin embargo, déjame decirte que Jesús nació judío, vivió judío y murió judío, y él fue respetuoso con todas las normas que contenían el Antiguo Testamento. Pero, aquí viene el pero, hay una gran diferencia. Él es la nueva ley. Él es la nueva
palabra. Él es la sabiduría de Dios encarnada que nos está enseñando su palabra. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista evangelizador, Jesús no traicionó al judaísmo, sino que nos enseñó con su ejemplo la manera correcta de vivir su ley, la nueva ley de Jesús que abolía todas las grandes cargas del Antiguo Testamento. La sabiduría de Jesús no demanda explicación. Él es imagen de Dios. Nada importa. La sabiduría divina que ha formulado su plan de salvación no necesita aprobación alguna de parte de nadie. Su sabio designio se realiza por su propia virtud y se justifica a sí mismo. No requiere aprobación, repito, de nadie y menos de las autoridades judías. Lucas ha personalizado la idea y escribe, pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos, los hijos de la sabiduría, esto es, los hijos de Dios, infinitamente sabio, han reconocido y aceptado el plan salvífico de Dios. Los que le siguieron, los que aceptaron su palabra, los que después de su muerte dejaron el judaísmo e ingresaron a la santa y única Iglesia cristiana católica, apostólica. Todos ellos son los hijos de la sabiduría, y tú, gracias a Dios, a su misericordia y a la palabra que de él conociste a través de Jesús de Nazaret, tú también eres hijo de la sabiduría, eres hijo de la luz de Jesús, de la luz de Dios. Y gracias a eso puedes participar del plan salvífico de Dios a través de Jesús, afianzándote en su fe y viviéndola hasta las últimas consecuencias. Bueno, vamos a pasar a otra parábola más, que a ver si nos da tiempo de terminarla porque es intensa. Esta parábola se llama El regreso del espíritu inmundo, y Mateo lo tiene en su capítulo 12 y Lucas en su capítulo 11. Déjame decirte cómo la describe Lucas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, le encuentra la casa barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y junto con él entran y se instalan en la casa de la cual salió este espíritu inmundo. Y al final, aquel hombre viene a ser peor que en un principio. El hombre en el cual habitó ese espíritu inmundo, que en un momento determinado, gracias a la acción salvífica y sanadora de Jesús o de sus discípulos y apóstoles, lograron hacer el exorcismo y sacar ese espíritu inmundo de esta persona. El espíritu inmundo empieza a vagar dice aquí, por tierras áridas. Recordarás que para los judíos el desierto era sinónimo del lugar en donde vivían los malos espíritus, los espíritus diabólicos, y también dentro de las aguas profundas cohabitaban con los dragones y con los serpientes del mal. Pero el desierto era una zona que caracterizaban dentro del judaísmo como un lugar en donde habitaban esos espíritus inmundos.
Entonces, el pasaje del regreso del espíritu inmundo presenta una ideología marcadamente oriental, o sea, de lo que de Mesopotamia se exportó a la religión judía de la península del Sinaí y que ahí arraigó mucho la forma de pensar oriental. Recuerda que, por ejemplo, no en vano, por esa misma tradición oriental, dentro de la descripción en el Génesis del paraíso encontramos la palabra Edén, porque Edén es una palabra de procedencia oriental, concretamente persa, que nos sitúa un lugar hermoso de gran vegetación. Entonces, así como hablaban de el Edén, aquí también van a hablar que los espíritus inmundos son sinónimos del demonio, del tentador, de Belcebú, de las fuerzas del mal. En la mentalidad oriental, un poseso, un poseído, era la casa del demonio, porque tenía dentro su espíritu inmundo. Después del exorcismo efectuado por Jesús o por alguno de sus seguidores, esa casa queda desocupada, queda barrida, limpiada, queda hasta, si tú quieres, hasta con aromatizante, si tú quieres, queda hermosa. Significa que esta casa ha quedado preparada para recibir a un nuevo huésped. Pero, aquí viene el pero, si ese espacio limpio, ordenado, hermoso, no lo llenamos de presencia de Dios, el espacio liberado, el tentador va a hacer todo lo posible por volver a habitar en él. Y ya no solamente él, sino que va a traer refuerzos y van a incrustarse en esta persona y tristemente la van a hacer garras porque estos espíritus van a crear lo peor que pueda pasar en esta persona. Debes de haberte fijado que en la narrativa de Lucas nos habló de que iban a habitarlo 7 espíritus inmundos. Así como en la Biblia, en la parte buena de la Biblia, identificamos el número 7 como la plenitud, como la perfección, como la excelencia en su última expresión. También se puede usar este número 7 como un elemento contrario, como un elemento de que la posesión de estos 7 demonios va a ser lo peor que se puede uno imaginar, que va a ser peor que el primero que ocupó el espacio del corazón de esta persona, que después de haber quedado limpio, no tuvo la precaución y el cuidado de llenar su ser de Dios, de su bondad, de su sabiduría, de su luz, de su palabra. Y entonces es un cautivo de la tentación y lo van a abordar estos espíritus del mal con asedio, con enjundia, no lo van a dejar tranquilo hasta no volver a entrar en él. Y tristemente, él va a ser peor que antes. Esto nos habla, en el caso de Mateo, cuando él se refiere a que esta generación es una generación perversa, cuando habla de Jesús y del pueblo judío, y que a pesar de ver signos de poder, a pesar de haber visto en las escrituras que se prefiguraba el mesianismo y que él era el ungido de Dios que venía a este mundo como Mesías, aún así esta generación, esa generación perversa, no lo reconoce como tal. El texto evangélico no carece de dificultad. Parece que hay un cierto determinismo en la situación del individuo.
El demonio, una vez arrojado fuera, volverá irremediablemente. ¿En dónde está la eficacia de la virtud de Jesús al expulsar a los demonios? Si estos van a regresar, imagínate cómo queda la eficacia de la acción sanadora de Jesús. ¿Cómo lo ponemos al no llenar ese espacio? El problema se soluciona si vemos en la frase, y si al llegar encuentra una oración condicional dentro del semitismo, dentro de las costumbres de aquellos tiempos, y si al venir encuentro la casa vacía, barrida y adornada, así entendidas las cosas, si el demonio vuelve a tomar posesión de la antigua mansión en la que estuvo, no es por ineficacia de la virtud de Jesús, sino por culpa del individuo, pues la casa no debe permanecer sola una vez que el espíritu inmundo ha salido. Un nuevo Señor debe reinar en ella, un nuevo Rey debe de ocupar esa casa vacía, ese corazón sanado. La palabra de Jesús debe de ser norma de vida y alegría de poder vivir el reino de Dios en este mundo. Debemos convertirnos en morada de Dios, en el Espíritu. Y esto lo podemos lograr relativamente en una manera sencilla. Tenemos la ventaja, los integrantes del nuevo pueblo de Israel, tú, yo y todos los que formamos este nuevo pueblo conquistado por la sangre de Jesús derramada, tenemos la oportunidad de que nuestro corazón y nuestro ser se llene de Dios. Y eso también te involucra a ti. ¿Qué ganas tú con que te perdone en el confesionario tus pecados? Dios, Jesús, más bien dicho, Jesús, a través de la presencia del presbítero, que está en representación de Jesús, in persona Christi, se dice en latín. ¿Qué ganas tú de que ya estando limpio tu corazón, tu pensamiento, tu ser, no lo llenes de Jesús con acciones, con leer su palabra, con entenderla, con practicarla, con ser congruente en tu forma de vivir, en callarte todo lo que malo que ves en tus semejantes, en tus compañeros de pastoral, en tus compañeros de vida, de trabajo. ¿Qué ganas tú con maldecir a tus propios parientes y semejantes, en crear discordia en tu propio hogar, en enfrentar a tu padre o a tu madre o a tus hijos o a tus hermanos? ¿Qué ganas tú con eso? Pues eso es lo mismo que pasa cuando después de que por la acción del perdón, todas las acciones que te invitó a caer el tentador, el maligno, y que te llevaron a pecar, y que te llevaron a sentirte piojo, chinche, ante la magnificencia de Dios que te perdona, pues aprovecha y llénate de Dios lo más rápido que puedas. No permitas que tu corazón quede en ese vacío que vuelva a ser tentación, no solamente de un demonio, sino de todo ese regimiento maligno que va a buscar desestabilizarte, hacerte caer nuevamente en pecado y encontrar en ti una morada ideal para pervertirte, para contaminarte, para prostituirte. Dios no lo quiera, hasta para que no adores a Dios Padre, únicamente a Él. Bueno, pues dicho todo esto, acabamos con 4 bellas parábolas con mucha profundidad
que nos lleva a reflexionar bastante en los tiempos escatológicos, y te invito a que de verdad las hagas tuyas, las vivas, y no permitas que el tentador haga de ti lo que quiera. Al contrario, agradece que Dios Padre envió a Jesús para que conociera su ley, cómo vivir el reino de Dios en este mundo, y para gozarlo y ser fuente de sabiduría y de luz para tu prójimo. Pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo por su presencia, y yo contigo, de que me aguantaste a pesar de estar enfermito y gangoso. Gracias de tu compañía, y deseo para ti y toda tu familia una semana llena de bendiciones, de alegría, y si Dios lo permite, nos volvamos a encontrar aquí la próxima semana para seguir estudiando las parábolas del Evangelio. Manda constancia de tu presencia y te invito a que escuches la palabra, la música, la canción de cierre, y de nueva cuenta que descanses. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos,